Bueno, muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales de la maestría en Gestión Financiera. Yo elaboré unas diapositivas que vamos a ver el tema de aspectos resaltantes de la estrategia y de la asignación táctica de activos financieros. ¿Ok? Eh, Usted me había escrito que ha tenido, sí, un inconveniente a la hora de colocar las órdenes de compra. Yo le respondí, ¿y usted ha tenido de pronto tiempo de volver a colocar las órdenes de compra o no? No, tutor, el mensaje yo se lo envié ahora, pero sin embargo, ahora voy a volver a Ah, hacer bueno, las órdenes de compra para ver si de aquí a mañana hay alguna evolución. ok, colóquelo como orden de compra límite, ¿sí? Límite Límite, y ok, le perfecto. pone ese Sí, sí, precio, con eso todo lo que esté por encima de ese límite, pues se lo va a ejecutar. listo, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces continuamos, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, bueno, aquí lo tenemos. ¿Me confirma, por favor, Luis, si está observando allí la portada? ¿Aparece ampliada? Sí, Luis, señor. ¿sí? ¿Aparece ampliada? Sí, señor. Ok, Sí, perfecto. señor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando qué son los índices de Russell, ¿sí? Porque no sé si de pronto usted haya escuchado antes de este índice. Es un índice, pues digamos, igual que un índice como por ejemplo el Standard and Poor's 500, pues este es un índice ya no, digamos, no refleja el movimiento de las acciones del mercado americano, sino este es del mercado británico, ¿sí? No, perdón, no es del británico, qué pena. También es del mercado americano, pero entonces tiene unas diferencias con respecto a la Standard and Poor's 500, ¿ok? Bueno, voy a iniciar entonces la lectura. Dice, el FTSE Russell, ¿sí? Que es el índice, ¿m? Gestiona una variedad de índices de mercado de valores de Estados Unidos que se encuentran entre los puntos de referencia más populares para inversores institucionales y minoristas. Los índices del mercado de valores rastrean la acción del precio acumulado de un grupo selecto de acciones elegidas en función de factores específicos, ¿sí? También es del mercado americano, pero entonces bajo unos factores específicos es que pues se hace esa selección de las acciones, ¿no? El índice, por ejemplo, el índice Russell 3000, ¿sí? Rastrea las acciones de las 3.000 empresas más grandes del mercado de valores de Estados Unidos e incluye aproximadamente el 98% de todas las acciones de Estados Unidos. Es mucho más diverso que índices populares como el que yo mencionaba anteriormente, el Standard Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, ¿sí? Comúnmente conocido como el DJIA, ¿sí? Que se centra exclusivamente en acciones de gran capitalización. El FTSE Russell divide el Russell 3000 en dos subíndices, que son el Russell 1000, que rastrea las 1000 acciones del índice Russell 3000 con las mayores capitalizaciones de mercado, y el Russell 2000. El Russell 2000 rastrea las acciones de mediana y pequeña capitalización del índice Russell 3000. Además de estos tres, además de estos tres índices de referencia, el FTSE Russell también gestiona varios otros índices basados en la capitalización de mercado o el estilo de inversión, como por ejemplo los índices Russell Microcap, el Russell 1000 Growth y el Russell 1000 Value. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo funciona el rebalanceo del índice? Rebalanceo es como se dice la palabra, vuelve a balancearlo, ¿sí? Rebalanceo del índice. Estos índices de mercado, en general, Standard and Poor's, Russell, etcétera, Dow Jones, todos ellos, están destinados a representar amplias franjas del dinámico mercado de valores estadounidense, por lo que deben ajustarse periódicamente para mantenerse al día con los cambios en el tamaño relativo de las acciones que los componen. Una vez al año, el FTSE
o FTSE Russell ajusta los desgloses entre acciones de gran, mediana y pequeña capitalización, pues para reflejar los cambios que se han producido durante el año pasado. Revalúa las empresas según criterios de inversión para determinar la elegibilidad para índices basados en el crecimiento y el valor. El proceso de reajuste 2023 comienza el 19 de mayo, cuando FTSE Russell construyó la cartera preliminar de reconstitución de Russell. A partir del 26 de mayo, el FTSE Russell publica listas preliminares actualizadas de miembros del Russell 3000, con posibles adiciones y eliminaciones del índice. El FTSE Russell publica listas preliminares actualizadas todos los viernes durante todo junio hasta que se lleve a cabo la reconstitución anual oficial después del cierre del mercado del cuarto viernes del mes. Sí, el último. Dado que los mercados evolucionan continuamente y pues que estamos creando índices basados en empresas que pueden haber aumentado o disminuido en tamaño o cambiado sus características de crecimiento o valor durante el año anterior, pues nos aseguramos de capturar los cambios en los mercados restableciendo el índice. Dice Catherine Hoshimoto, directora de gestión de productos de FTSE Russell, para los índices Russell US, o sea, bueno, también es de Estados Unidos, ¿no? Hemos descubierto, dice ella, hemos descubierto que reconstituir completamente los índices anualmente, además de agregar ofertas públicas iniciales, elegibles trimestralmente y aplicar ajustes diarios, mantienen la naturaleza representativa de los índices Russell de Estados Unidos y al mismo tiempo evita la rotación innecesaria que podría causar un reequilibrio más frecuente. Bueno, ahora veamos rendimiento y correlación de los activos financieros. Los activos dentro de una clase de activo comparten las mismas características de riesgo y rentabilidad y reaccionan a factores similares. Por lo tanto, el rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo, pues debería tener una alta correlación, mientras que la correlación entre diferentes clases de activo financiero debería ser significativamente menor, dando lugar al efecto de diversificación. Si la correlación entre activos financieros dentro de una clase de activo específica es muy baja, pues existe la posibilidad de cambiar su definición y tratarlos como dos o más clases de activos. Por el contrario, una alta correlación entre dos clases de activos constituye una razón para tratarlos como uno solo. Los títulos del gobierno son considerados como libres de riesgo, aunque existan excepciones. Los bonos de mercado emergentes son analizados de forma o en forma diferente a los bonos de mercados en economías desarrolladas debido a que sus sensibilidades pues difieren, ¿sí? Una definición de clase de activo que en particular no parece estar a la altura de nuestro criterio de homogeneidad de los activos constituyentes, o sea, activos alternativos. Primeramente, esta clase de activos incluye categorías tan dispares como bienes raíces, inversión directa y fondos de cobertura, que exhiben correlaciones bajas o incluso negativas. En segundo lugar, no distingue entre lo que son realmente activos, ¿sí? Como bienes inmuebles, y las inversiones gestionadas como el capital privado y los fondos de cobertura. ¿Sí? Bueno, el proceso de asignación de activos está conformado por tres elementos. Primero, la política de inversión. Segundo, la asignación estratégica de activos. Y tercero, la asignación táctica de activos. La política de inversión es formulada exclusivamente por el patrocinador o junto con el gerente de inversión y proporciona pautas generales para el gerente. Los elementos que incluye son, entonces, primeramente los objetivos de inversión. Aunque pueden variar bastante, una importante diferencia está entre un objetivo de preservación del capital y un objetivo de incremento del capital. El primero está asociado a un perfil conservador de capital, aunque este tipo de inversión puede apuntar a generar un rendimiento que sea lo suficientemente alto para igualar la inflación con el fin de conservar su poder de compra. El segundo tendría como objetivo aumentar el valor del capital, pues en términos reales. El enfoque de rendimiento total de la inversión y la generación de ingresos, pues consiste en utilizar toda su cartera para generar rendimientos de diversas fuentes.
incluidos intereses, dividendos y crecimiento. Es usado por fondos universitarios y fundaciones. Busca un alto crecimiento de capital a lo largo del tiempo mediante la reinversión de los ingresos, teniendo una inclinación al capital y pagando una proporción de esto de forma continua, que sea lo suficientemente inferior al rendimiento por medio esperado para ser considerado como sostenible. Bueno, Luis, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor. Rendimiento y correlación de activos financieros. B. Horizonte temporal. En igualdad de condiciones, un horizonte temporal más largo implicará normalmente una mayor disposición de aceptar la volatilidad a corto plazo, ya que el inversor a largo plazo tiene la oportunidad de igualar los años malos con los años buenos posteriores, mientras que el inversor a lo largo plazo, por otra parte, es más susceptible a los efectos negativos de la inflación. Sin embargo, el conocimiento del horizonte temporal del inversor es pertinente para otras cuestiones distintas del riesgo en sentido estricto, como el vencimiento de los títulos, valores de renta fija en la cartera y el grado de liquidez de los instrumentos financieros empleados en general. Por ejemplo, incluso los bonos a largo plazo con calificación AAA podrían considerarse relativamente riesgosos para un inversor cuyo horizonte temporal sea más corto que el plazo hasta el vencimiento, ya que la disminución de los precios por la presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo durante el periodo de tenencia podría ocultar los ingresos de los pagos de cupones. En cambio, para el inversor a largo plazo, si el bono a largo plazo efectivamente se mantiene hasta su vencimiento, ofrece un rendimiento nominal ex ante, incluso si el rendimiento real sigue siendo incierto. En forma similar, un bajo grado de liquidez de instrumento determinado podría constituir una complicación no deseada para el inversor a corto plazo, pero no para el inversor a largo plazo. Sí, tutor, continuamos. Sí, qué pena con usted, Luis. Es que se me había como congelado ahí la diapositiva. Bueno, entonces yo continúo C, el punto C, universo de inversión. La elección de qué clases de activos deberían incluirse en la cartera es una pregunta, ¿no? Y la respuesta es, pues, es función de una lista de factores que incluyen el horizonte temporal del inversor, o sea, la cantidad de años o de, bueno, puede ser de años, pero también puede ser de meses, los requisitos de liquidez, o sea, que si, por ejemplo, una restricción es de que se pueden invertir en instrumentos o acciones que sean fácilmente convertibles en efectivo, ¿sí? Y que tenga un nivel cierto de bursatilidad, es decir, que se estén comprando y vendiendo un volumen importante de esas acciones, ¿sí? Y que esa gran cantidad de transacciones pues va a asegurar el que se fije un precio pues lo más realista posible. ¿M? Porque es precisamente la oferta y la demanda la que va a establecer el precio, ¿no? La actitud ante el riesgo, incluido el riesgo cambiario, ¿m? Y la experiencia financiera general. Los activos a estudiar deben ser líquidos, como por ejemplo las acciones, los bonos, equivalentes de efectivo, divisas y commodities. ¿Mm? De cuarto, estrategia de inversión. Se refiere a qué tipo de enfoque de gestión de las inversiones se empleará para alcanzar los objetivos de inversión. Existen 5 estrategias de inversión que se explican a continuación. Tenemos una pasiva, se realizan pocos ajustes al portafolio como respuesta al mercado. 2, la activa, se realizan ajustes más frecuentes a las condiciones de mercado. Tercero, direccional, aplica para una alta correlación positiva con los mercados subyacentes. Cuarto, la contraria, aplica cuando existe una alta correlación negativa con los mercados subyacentes. Y quinto,
arbitraje mercado neutral. Aplica para una baja o nula correlación con los mercados, dependiendo del valor relativo entre instrumentos. ¿Ok? Bueno. Punto E, tolerancia al riesgo. Puede formularse de varias formas, como una volatilidad máxima de la cartera general o de elementos individuales dentro de esa cartera, ¿sí? O portafolio, que es lo mismo, medida durante un periodo determinado o una reducción máxima dentro de, digamos, cualquier mes, trimestre o año. F, restricciones en la gestión de la cartera. Incluyen requisitos como generación de ingresos mínimos de la cartera, un nivel mínimo de tendencia de efectivo en un momento dado o una tendencia máxima, máxima de valores individuales, ¿sí? Generalmente debido a restricciones pues, regulatorias. Y G, situación fiscal y otras circunstancias únicas, a menudo pueden excluir determinadas inversiones o concentrar la cartera en determinados instrumentos de inversión. Una vez establecidos los parámetros de la política de inversión, se puede formular la estrategia de asignación de activos, que vamos a denominar EAA, ¿sí? Que son las iniciales de estrategia, primera A de asignación y tercera A o segunda A, perdón, de activos. Dicha estrategia tiene un horizonte temporal de 5 a 10 años y se basa en las expectativas relacionadas con el riesgo a largo plazo, la rentabilidad de las diferentes clases de activos y la correlación entre ellos. En esta etapa a menudo se emplean técnicas de optimización de la teoría moderna de carteras. La estrategia de asignación de activos constituye una política de asignación de activos que normalmente se establece como un peso objetivo para cada clase de activo con alguna variación permitida alrededor del objetivo. Suena raro, ¿no? Bueno, por ejemplo, la estrategia de asignación de activos del inversor podría estipular que las acciones de las grandes empresas ocuparán el 30% de la cartera o del portafolio. ¿Sí? Las acciones de pequeña y mediana capitalización van a ocupar el 20%. Ahora bien, los bonos del gobierno a mediano plazo van a ocupar un 25%, los bonos corporativos de alta calidad un 15% y el efectivo un 10%. ¿Sí? Pero el administrador puede desviarse de esto dentro de rangos dados. La ponderación central en la asignación de activos de esta política es desde ahora en adelante el punto de referencia del gestor de inversiones. ¿Mm? Tenemos aquí un ejemplo, acciones de grandes empresas, ¿sí? O de alta capitalización. Pues puede ser un rango entre 35% y más o menos hasta un 15%, ¿sí? 15%, pero un 35% y un 15%. Segundo, acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización, pues ahí habría un rango entre 20% y otro 10% porcentual, ¿sí? Ese sería como el rango. Bonos del gobierno, pues a mediano plazo podría ser entre un 25% y un 15%. Bonos corporativos de alta calidad, también un 15%, más o menos 10 puntos porcentuales. Y efectivo, pues un 5%, más o menos, pues 5 puntos porcentuales. Bueno, rendimiento y correlación, ¿sí? Ay, rendimiento y correlación. Aunque la estrategia de asignación de activos es de naturaleza estática, los supuestos subyacentes a largo plazo deben revisarse y modificarse periódicamente, lo que puede dar lugar a cambios en la misma estrategia de asignación de activos. Esta revisión se realiza normalmente una vez al año. La táctica de asignación de activos, o TAAA, ¿sí? Constituye un complemento activo de la EAA, que es esencialmente pasivo. La TAA, o sea, la táctica de asignación de activos, ¿sí? En esa táctica, pues las desviaciones de los pesos objetivo en la estrategia de asignación de activos, pero dentro de los rangos permitidos, pues se realiza deliberadamente y de forma discrecional. El principio central de TAA es que tales desviaciones de las ponderaciones de la cartera realizadas durante periodos más cortos, digamos 3 meses a un año, pues pueden agregar valor a la cartera.
Las desviaciones pueden ser provocadas por aparentes anomalías de precios, o sea, ineficiencias en el mercado o por cambios en los fundamentos económicos y la política monetaria, que son de tal importancia que hacen que los pronósticos de rendimiento a corto plazo, pues, difieran significativamente de los estimados para los propósitos de la estrategia de asignación de activos. Bueno, usted por favor me ayuda leyendo esta, Luis, por favor. Rendimiento y correlación de activos financieros. La visión a corto plazo se expresa sobreponderando contra el objetivo central de aquellos activos que se espera que tengan un rendimiento superior e infraponderando aquellos activos que se espera que tengan un rendimiento inferior, con miras a volver a los niveles de referencia una vez que se materialice el rendimiento superior o inferior. Cualquier desviación en el peso de una clase de activos obviamente tiene implicaciones en el peso de las demás. Si el administrador, por ejemplo, se siente particularmente optimista sobre las acciones en general en un momento dado, dados los rangos para cada clase de activos en nuestro ejemplo, podría llevar la ponderación general de las acciones hasta el 80% y luego tendría que decidir cómo pagar por esto mediante una reducción en los componentes no patrimoniales. El gestor el gestor puede sentirse particularmente optimista acerca de las acciones de pequeña y mediana capitalización y subir hasta una ponderación del 30% de esta clase de activos mientras reduce las grandes capitalizaciones al 25%, dejando así la ponderación general de las acciones sin cambios. Esto destaca que la asignación de activos requiere una visión integral de la cartera donde se tiene en cuenta la interacción entre las diferentes clases de activos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, Yo ahora continúo, el proceso. continúo, Ajá. tutor. Proceso de inversión. Cuando se ha formulado la política de inversión y se han fijado los parámetros de la EAA y la TAA, el administrador de inversiones puede comenzar el proceso de inversión real. Esto se ilustra en la figura 1.1. El primer paso es decir sobre los valores específicos que continuarán la cartera y luego ejecutar las operaciones relevantes. En las empresas profesionales de gestión de activos, la mesa de ejecución normalmente proporcionará información útil sobre los flujos y la liquidez del mercado para ayudar al administrador de la cartera a optimizar el tiempo y el tamaño de cada operación hasta que se haya construido la cartera completa. Perfecto. Ujú. Bueno, esta es la figura 1.1. Entonces, eso lo que está mostrando esta imagen de la derecha son las desviaciones de los pesos objetivo de la estrategia de asignación de activos, ¿sí? Dice allí, es importante distinguir dos tipos de variaciones en torno a la estrategia de asignación de activos. Primero, decisiones sobre tácticas de asignación de activos, que como se discutió anteriormente, pues son discrecionales y se basan en expectativas a corto plazo que difieren de las de la estrategia de asignación de activos. Segundo, variaciones que surgen de diferentes rendimientos entre las clases de activos que dan lugar a una desviación de la cartera, pues que se aleja de las ponderaciones objetivo en la estrategia de asignación de activos. Examinaremos la segunda categoría a continuación, el tema del reequilibrio, ¿sí? Entonces ahí vemos en esta parte, en esta circunferencia inicial, dice decisiones del portafolio y ejecución, ¿sí? Y hay dos flechas que significa que le llegan esas decisiones del portafolio y ejecución. Vienen entonces decisiones sobre liquidez del mercado y flujos de mercado y sincronización, ¿sí? Luego de esas decisiones del portafolio y ejecución, entonces miren esta flechita verde hacia abajo, ¿sí? Lo lleva al monitoreo y rebalanceo, ¿sí? Y en ese monitoreo y rebalanceo, pues se consideran unos atributos de los activos,
un desempeño de los activos, una valoración de los activos y un ciclo económico y una política monetaria pues determinada. ¿Mm? Bueno, y por último, después de ese monitoreo y rebalanceo viene una evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene en cuenta? Pues la medición del desempeño, la atribución, ¿sí? De rendimiento y la apreciación del desempeño. El rebalanceo, recuerda que lo mencioné anteriormente, el rebalanceo es un proceso por medio del cual la estructura de un portafolio se ajusta a la estructura pactada originalmente y de la cual se ha alejado de manera natural por los movimientos de los mercados. El rebalanceo de posiciones tiene básicamente tres connotaciones. Primero, una que consiste en tratar de adelantarse al mercado o estrategia de marketing timing. Otra cosa que se puede definir como rebalanceo patrimonial y la última a través de bandas. La estrategia de marketing timing consiste en entrar o salir del mercado con una visión de corto plazo, tratando de sacar provecho de las oportunidades que deriven de la volatilidad de los mercados financieros. Esta clase de rebalanceo tiene el inconveniente de que el movimiento esperado de los mercados podría no presentarse o presentarse en sentido contrario, en cuyo caso se incurriría en minusvalías durante un periodo prolongado de tiempo. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que después de un periodo largo de tiempo, el valor agregado por, por las estrategias de marketing timing es prácticamente nulo. Es decir, no se puede pensar que todas las operaciones serán siempre ganadoras. Algunas saldrán bien y otras saldrán perdedoras. De la misma manera, el tratar de anticiparse a los mercados a los mercados altamente riesgosos, ya que al estar desinvirtiendo en momentos de alza, por ejemplo, pues se podría alejar de lado un rendimiento importante para los portafolios. En el caso del rebalanceo patrimonial, se hacen cambios en el portafolio con una visión de largo plazo y con el objetivo primordial de apegarse de manera estricta a las políticas de inversión establecidas con los inversionistas, es decir, el rebalanceo patrimonial tendrá siempre y en todo momento como principal objetivo garantizar la estructura de activos fijos debido a que esa estructura es consistente con los objetivos financieros de los inversionistas. Ahora, ¿usted me ayuda a leer este, Luis, por favor? ¿O Diego? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Cuando se lleva a cabo el rebalanceo patrimonial, es importante establecer las reglas que van a determinar la forma de realizar dicho rebalanceo. De manera particular, se pueden definir dos reglas esenciales de objetivos puntuales, una en términos de un rango porcentual específico y otra en función de un periodo de tiempo determinado. Estas reglas, al implementarse de manera conjunta y disciplinada, robustecen el proceso de rebalanceo. En el caso de la determinación de un rango específico, se podría establecer, por ejemplo, un rango de fluctuación de 3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, con respecto al parámetro de comparación, es decir, si se ha establecido una estructura de activos de 40% en bolsa y 60% en deuda, el portafolio deberá ser rebalanceado cuando, por un movimiento de bolsa, la mezcla cambie a 43.57, o en el caso de un movimiento de baja de la bolsa, cuando la mezcla se ubique en 37.63. La segunda regla que se definió fue el rebalanceo por tiempo. En este caso se establece un periodo de tiempo después del cual el portafolio deberá ser rebalanceado independientemente de la desviación que se presente respecto a la mezcla original. Un periodo típico podría ser cada 3 meses, de manera tal que si la mezcla se ubica en 41.5 sobre 58,55, pasados los 3 meses el portafolio se llevará nuevamente a su estructura original 40-60. Bajo la modalidad de rebalanceo por bandas, el administrador tiene la posibilidad de asumir posiciones más conservadoras o de mayor crecimiento dependiendo de las expectativas de los mercados. Es decir, ante un escenario de mayor volatilidad, la exposición a bolsa podría disminuirse de 40-60 estructura neutral a 30-70 mezcla conservadora
o ante condiciones más favorables llevar a una mezcla más agresiva de 50-50. Es importante destacar que la amplitud de la banda tendrá que establecerse de acuerdo con el perfil de inversión de cada inversionista y que los límites mínimos y máximos deberán respetarse en todo momento. Perfecto, muchas gracias, Diego. Esto es sobre el rebalanceo. Bueno, yo continúo. La evidencia empírica para países como Colombia y México, pues que suelen registrar amplios momentos de volatilidad, han mostrado que la combinación entre estrategias de inversión de largo plazo que implican rebalanceos hacia objetivos puntuales y rebalanceos con bandas, pues permite al administrador la posibilidad de incorporar su experiencia y sensibilidad al manejo de los portafolios sin dejar a un lado la disciplina que exige el rebalanceo de los portafolios, reduciendo el riesgo y manteniendo en todo momento una estrategia consistente con las metas financieras de cada uno de los portafolios. La literatura sugiere 3 etapas para la configuración e inversión final de un portafolio. Primero, establecer una estructura inicial consistente con los objetivos planteados y el perfil de riesgo de un inversionista, a la que comúnmente denominamos portafolio estratégico. Segundo, ajustar su ponderación de manera táctica, de acuerdo con las mejores perspectivas o riesgos específicos que puedan enfrentar las clases de activos sin perder de vista nuestra estructura o su combinación inicial. Tercero, canalizar el posicionamiento resultante a través de productos como fondos, acciones o bonos para implementar la inversión deseada, proceso que se conoce como selección de activos. La etapa que tendrá una mayor relevancia en lo que respecta a la obtención de un resultado final esperado tiene relación con la primera de ellas, es decir, la determinación de su estructura estratégica. Establecer dicha composición no resulta ser una tarea simple en la medida que debemos sopesar tanto las características propias del objetivo de inversión planteado como las del inversionista, variables que en conjunto determinarán pues, la cantidad de riesgo que un portafolio podrá asumir. Bueno, un desempeño diferente entre las diferentes clases de activos en la cartera implicará automáticamente un cambio de los objetivos centrales en la estrategia de administración de activos. En nuestro ejemplo, si las acciones de la cartera rindieron un 10% durante un periodo determinado, mientras que los bonos rindieron 2%, la ponderación de las acciones aumentaría del 55% a alrededor del 57%, mientras que la ponderación de los bonos disminuiría un 2%, pasando del 45% alrededor del 43%. Si esto provocará o no ajuste de cartera por parte del administrador, depende de la estrategia de reequilibrio que se caiga. Comenzaremos realizando un estudio que describe los perfiles de 3 estrategias de reequilibrio. Como veremos, qué estrategia es preferible en principio. En la práctica, sin embargo, el registro histórico del mercado es claramente relevante y complementaremos con un estudio empírico de estrategias de reequilibrio que proporciona algunos algunas pautas útiles. Perol y Sharp, 1988, estudiaron 3 estrategias básicas de rebalanceo. Primero, el de comprar y mantener. Segundo, el de la mezcla constante. Y el del tercero, seguro de portafolio de proporción constante. Asumen una cartera simple de 2 activos, uno de los cuales es riesgoso, ¿sí? Acciones, mientras que el otro es libre de riesgo, o sea, letras del tesoro con rendimiento. Y preguntan cuál estrategia es preferible para la dinámica que marcaron, en la dinámica de mercado. Y B, qué tolerancia al riesgo debe tener el inversor para que cada estrategia pues, sea adecuada. Comprar y mantener, buy and hold. Buy and hold. El ejemplo anterior corresponde a una estrategia de comprar y mantener. Inicialmente se realiza una ponderación de cada componente de la cartera y no se realizan ajustes posteriores. Como vimos, un rendimiento superior de las acciones frente a los bonos sin ajuste posterior
implicaría una mayor ponderación de las acciones en el mercado y viceversa. Generalmente, esta estrategia implica que los pesos se desvíen suponiendo una inversión de $100 y una asignación del 60%, sí, del 60 al 40% a acciones y letras, respectivamente, bajo la estrategia Buy and Hold, el valor de la cartera podría en principio caer a $40 en el improbable caso de que las acciones bajen a cero, pero nunca por debajo, pues, de ese valor, en este caso de $40. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Comprar y mantener, buy and hold. Esa es otra estrategia. Ahí, tutor, sí. Sí. Asumen una cartera simple de dos activos, uno de los cuales es riesgoso, acciones, mientras que el otro es libre de riesgos, letras del tesoro, con rendimiento cero. Y preguntan, ¿cuál estrategia es preferible para la dinámica de mercado? B, ¿qué tolerancia al riesgo debe tener el inversor para que cada estrategia sea adecuada? Tutor, qué pena, si estoy leyendo en inglés. No sé si el internet. Aló, aló. Hola, hola. Tutor, compañero Diego. ¿Sí me Sí, qué escucha? pena, Luis. Otra vez hubo una ligera desconexión, pero muchas gracias. Bueno, entonces, usted estaba leyendo entonces la estrategia Buy and Hold que utiliza la mezcla constante, ¿sí? Entonces, aquí seguramente continúa ahí. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué pasaría en el ejemplo opuesto si el mercado de valores subiera un 10%? El valor de las acciones en la cartera aumentaría a 66 y el valor de la cartera general ahorita estaría en 106. Las acciones ahora ocuparían una proporción del 62,3%. ¿Por qué? Porque si dimos a 66 entre 106, ¿cierto? Pues eso me representa el 62,3%. Después del movimiento del mercado, el 60% correspondería a ¿qué? A 0,6 por 106, que eso da como resultado 63,6, por lo que el administrador vendería a 2,4 de acciones para devolver el peso al 60% objetivo usando los ingresos de esta venta para agregar a las letras del tesoro. En resumen, la estrategia de mezcla constante implica que una caída en el valor de las acciones o del activo de riesgo, pues va a significar una compra de acciones. Y un aumento en el valor de las acciones, ¿sí? O activos de riesgo, pues una venta de acciones, para rentar una venta de acciones. Debido a que la estrategia de mezcla constante es esencialmente opuesta, tendrá un rendimiento inferior a la estrategia de comprar y mantener en mercados con una fuerte tendencia alcista bajista. En el caso del mercado alcista, el inversor que sigue esta estrategia está vendiendo efectivamente en la tendencia alcista para mantener las ponderaciones objetivo, mientras que el inversionista que sigue la estrategia de comprar y mantener, pues se beneficia del peso creciente de las acciones a medida que sube el mercado de valores. En el caso del mercado bajista, este inversor está comprando efectivamente en la tendencia bajista, mientras que el peso porcentual de las acciones para el inversor buy and hold, el que compra y mantiene, pues se reduce automáticamente a medida que las acciones pues bajan. ¿Mm? Mientras que el pago de la estrategia buy and hold es lineal, la de la estrategia constant mix es cóncava, ¿sí? Con un rendimiento inferior tanto en tendencias alcistas como bajistas. El inversor buy and hold no hará nada, pero como vimos, el inversor constant mix ahora comprará acciones por valor de 2,40 para reequilibrar el peso de las acciones nuevamente al 60%. Considere ahora el siguiente movimiento del mercado del 10%. El inversor de Constant Mix ahora tiene 56,9 dólares en acciones frente a $54 del inversor Buy and Hold.
y se gana $2,4 en relación con la otra estrategia. Cuanto más frecuentemente se repitan tales inversiones, pues mayor será la ventaja de la estrategia de Constant Mix. En resumen, la estrategia de buy and hold tenderá a funcionar mejor en mercados con una fuerte tendencia a la alza o a la baja, es decir, alta volatilidad, mientras que la volatilidad del mercado, especialmente si se encuentra en un mercado relativamente sin tendencias, tenderá a beneficiarse o a beneficiar a la estrategia de Constant Mix. Otra diferencia esencial entre las dos estrategias se refiere a la cuestión del suelo floor. Como se mencionó en la estrategia buy and hold, el componente de letras del tesoro, del alta del tesoro o componente de libre de riesgo constituye un valor mínimo de la cartera. Constituye un valor mínimo de la cartera. La estrategia de Constant Mix no tiene ese peso y en principio podría suceder que el valor de la cartera pues llegara a cero. ¿Me ayuda por favor leyendo esta otra diapositiva? Seguro de portafolio de proporción constante, SPPC, denominado en inglés Constant Proportion Portafolio Insurance. En español, SPC es una estrategia dinámica diseñada para proporcionar acceso a las tendencias al alza en los mercados de valores o activos de riesgo en general, al tiempo que protege el capital en las tendencias a la baja. Lo hace asegurándose de que el valor de la cartera no caiga por debajo de un nivel mínimo que inicialmente debe ser inferior al valor de los activos totales. Una forma diferente de cubrir tanto la exposición al riesgo como el seguro de la cartera sería combinar una inversión en bonos cero cupón, proporcionando el piso, con la compra de opciones de compra, proporcionando el potencial alcista de las acciones o activos de riesgo. La diferencia clave con esta estrategia es que en el SPPC, recordemos, seguro de portafolio proporción constante, el reequilibrio se lleva a cabo de forma continua, combinando la ponderación del activo riesgo frente al libre de riesgo según las condiciones del mercado. La diferencia entre el valor de activos totales y el piso se llama colchón o amortiguador. La exposición a acciones, activos de riesgo, se mantiene en un múltiplo constante de amortiguación. De ahí el nombre, es decir, dólares en acciones es igual a M por activos menos piso, donde M es el multiplicador. Continuando con nuestra inversión de 100 pesos, suponga que el piso es de 75 pesos y el valor es 2 pesos. La inversión en acciones será 2 por 100 menos 75. 100 que lo hemos dicho que es, dice, continuando con nuestra inversión, 100 suponga que es el piso y el 75 el multiplicador es 2. La inversión en acciones será 2 por 100 menos 75, igual a 50 pesos, mientras que las letras del tesoro tomarían los 50 pesos restantes. Correcto. Correcto, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el seguro portafolio de proporción constante o SPPC. La pérdida porcentual máxima tolerable en las acciones está inversamente relacionado con el tamaño del multiplicador y es igual a 1 sobre M. En nuestro ejemplo, la caída máxima tolerable en el marco de valores, en el mercado de valores sería del 50%, un medio, lo que reduciría el valor de las acciones en la cartera a $25 y el valor de la cartera general a $75. En resumen, la estrategia de SCSP implica que, primero, una caída en el valor de las acciones, ¿sí?
o de activos de riesgo, pues va a significar una venta de acciones. Un aumento en el valor de acciones o activo de riesgo, pues va a significar una compra de acciones. La pérdida porcentual máxima tolerable de las existencias está inversamente relacionada con el tamaño del multiplicador y es igual a 1 sobre m. En nuestro ejemplo, la caída máxima tolerable del mercado de valores sería el 50%, ¿sí? O sea, un medio, lo que reduciría el valor de las acciones en la cartera a 25 y el valor de la cartera general, pues 75. Si el multiplicador hubiera sido ya un momentico. Si el multiplicador hubiera sido 3, la inversión en acciones pues habría sido de 75 y la inversión en letras del tesoro de 25. Pues M aumenta el riesgo de que el cojín se borre en una recesión repentina y ello se conoce como el gap risk o riesgo diferencial. El CPPPI, ¿m? Es un tipo de seguro de cartera en el que el inversionista establece un piso en el valor de su cartera y luego estructura la asignación de activos en torno a esa decisión. Cuando el CPPI es emitido como un producto por una institución financiera, este riesgo generalmente correrá a cargo de esa institución. Las dos clases de activos utilizados en CPPI son un activo de riesgo, generalmente acciones o fondos mutuos, y un activo conservador de efectivo, equivalente a bonos del tesoro. El porcentaje asignado a cada uno depende del valor de colchón, definido como el valor actual de la cartera menos el valor mínimo, y un coeficiente multiplicador donde un gordo más alto indica una estrategia pues, más agresiva. Bueno, ¿quién me ayuda, Diego? Por favor, me ayuda leyendo esta diapositiva. Seguro de portafolio de proporción constante. El reequilibrio que utiliza el CCPI es I o L, profe. ¿Es CCPI o CCPL? Es lo opuesto al requerido por la estrategia de mezcla constante. Si bien esa estrategia se beneficia por los mercados oscilantes, pero planos, y la estrategia de buy and hold es neutral a estas circunstancias, el CCPI sufriría. El CCPI se ha utilizado principalmente en productos estructurados y menos en la gestión de carteras estándar. El seguro de cartera de proporción constante permite a un inversionista mantener la exposición al potencial alcista de un activo riesgoso mientras brinda una garantía de capital contra el riesgo a la baja. El resultado de la estrategia CCPI es algo similar al de comprar una opción de compra, pero no utiliza contratos de opción, por lo tanto a veces se hace referencia a CCPI como una estrategia convexa, en oposición a una estrategia cóncava, como una combinación constante. Las instituciones financieras venden productos CCPI en una variedad de activos de riesgo, incluidas acciones y swaps de incumplimiento crediticio. El inversor realiza una inversión inicial en el activo de riesgo igual al valor de multiplicador por valor colchón en dólares e invertirá el resto en el activo conservador. El valor del multiplicador se basa en el perfil de riesgo del inversionista y se obtiene preguntando primero cuál podría ser la pérdida máxima de un día de la inversión riesgosa. El multiplicador será el inverso de ese porcentaje. A medida que el valor de la cartera cambia con el tiempo, el inversor reequilibra de acuerdo con la misma estrategia. CCPI consta de dos cuentas, una cuenta de riesgo y una cuenta de seguridad. Como le indican sus nombres, ambas cuentas tienen propósitos específicos en la estrategia de inversión general de un individuo. La cuenta de riesgo está apalancada con posiciones de futuros para protegerse de las desventajas de una exposición significativa a la renta variable. Los fondos se transfieren dinámicamente entre las dos cuentas en función del entorno económico. Seguro de portafolio de proporción constante.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. El cronograma para el reequilibrio depende del inversionista, siendo los ejemplos mensuales o trimestrales, pues los que se citan con frecuencia. Por lo general, la CPPI se implementa en términos de 5 años. Idealmente, el valor de colchón crecerá con el tiempo, lo que permitirá que fluya más dinero hacia el activo riesgoso. Sin embargo, si cae el colchón, es posible que el inversor necesite vender una parte del activo de riesgo para mantener intactos los objetivos de asignación de activos. Uno de los problemas con la implementación de una estrategia eh, CPPI es que no elimina el riesgo inmediatamente de sus coparticipaciones cuando los mercados se mueven en la dirección opuesta. Una estrategia hipotética de CPPI durante un horizonte temporal de inversión de 5 años, pues habría tenido rendimiento inferior al Standard Poor's 500 durante varios años después de la crisis financiera de 2008. Ejemplo es el CPI, de CPPI. Considera una cartera hipotética de $100,000, de la cual el inversionista decide que 90,000 es el piso absoluto. Si el valor de la cartera cae a 90,000, el inversionista movería todos los activos a efectivo para preservar el capital. Si se decide que el 20% es posibilidad máxima de choque, el valor del multiplicador será 1, pues será de 5, ¿no? 0,20 entre 1. Espera, corrijimos esto de una vez. 0,2. Ahí lo cambiaron. A ver, continúen. Bueno, entonces elijamos en el ejemplo de CPPI. Considere una cartera hipotética de 100,000, de la cual el inversionista decide que 90,000 es el precio absoluto. Si el valor de la cartera cae a 90,000, el inversionista movería todos los activos a efectivo para preservar el capital. Si se decide que el 20% es la posibilidad máxima de choque, el valor del multiplicador será, aquí está el error, es 0,20 sobre 1 o 5, ¿sí? Los valores del multiplicador entre 3 y 6 pues son muy comunes. Con base en la información provista, el inversionista asignaría una de entre esas, por ejemplo, ahí dice 5 por 100,000 menos 90,000, pues eso me da ¿cuánto? 10,000, ¿no? 10,000 por 5, serían 50,000. O 50,000 al año riesgoso y el resto se destinaría al efectivo o al activo conservador. Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo por favor las conclusiones? Yo, tutor. Conclusiones. Un programa disciplinado de rebalanceo permite acotar el riesgo de las inversiones, evitando el surgimiento de sorpresas y posibilita alcanzar los objetivos financieros planteados por los inversionistas en el largo plazo. Perdón. Si bien el punto de partida es determinante, también lo termina siendo un seguimiento posterior. Esto en la medida que las variaciones en los precios de mercado puedan desbalancear la estructura deseada. Llevar a cabo ajustes o rebalanceos no solo mejora el perfil de riesgo retorno de un portafolio, también permite que no comprometamos el perfil de riesgo del mismo, pues los activos de mayor rentabilidad, aquellos de riesgos superior, acaban presentando una gran proporción del portafolio en el tiempo. Las reglas para fijar una estrategia de rebalanceo son variadas. Por ejemplo, la estructura más favorable dependerá de la naturaleza con la que fluctúen los precios de mercado. Si los retornos de los activos de mercado pueden presentar una persistencia en el corto plazo, su desempeño podría revertirse en periodos superiores a un año. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Entonces, permítame, les voy a compartir un video. Espérenme un momentico, ya se los comparto.
Bueno, listo. Entonces, Diego y Luis, presten atención a este video. Es asignación de activos, ¿sí? Táctica versus estratégica. Se los voy a pasar el link del video aquí por el chat de Teams. Y para que de una vez pues ustedes lo tengan ahí en el chat, ahí les estoy pegando el enlace. Entonces, por favor, para que le dé clic. Entonces voy a compartir. Y ahí. Muy buenas a todos. Una inversión hay que cuidarla. Ya os lo dije en el anterior vídeo. Una inversión es como un jardín que tenemos que cuidar, regar, podar, etc. Y hoy vamos a ver un poquito más de ese cuidado que deberíamos hacer a nuestras inversiones. Concretamente vamos a hablar de la asignación de activos, de la asignación estratégica y de la asignación táctica. Vamos a ponernos serios. Así que estate muy atento porque este vídeo es súper interesante. Pero bueno, antes de empezar me presento para quien no me conozca. Mi nombre en redes es José Navarro Day y colaboro con Rankia para haceros un poquito más fácil todo lo que tiene que ver con las inversiones. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, la gestión de las inversiones, si quieres hacerlo bien, de verdad, no es meter tu dinero y echarte a dormir. Es una toma de decisiones y acciones para administrar y hacer crecer el dinero o los recursos financieros que posees, con el objetivo, como es normal, de obtener rendimientos positivos. Y esta toma de decisiones puede ser, por ejemplo, qué queremos incluir en nuestra cartera de inversión, porque hay muchos activos. Tenemos, por ejemplo, los más defensivos, como pueden ser los bonos, letras del tesoro o inversiones en renta fija. Estas suelen tener menor volatilidad, es decir, no hay tantos altibajos, pero también ofrecen menores rentabilidades. Un menor riesgo es lo que tiene. También tiene las acciones que son pequeños fragmentos de las empresas. Por ejemplo, una acción de Apple es un pequeño fragmento de la empresa de Apple. Por otro lado, tenemos los fondos y los ETFs, que son como una cesta de activos donde inviertes en todo en el mismo sitio. De esta forma podrías invertir de forma diversificada en un conjunto de activos. También están los bienes raíces, que seguro que has escuchado hablar de ellos, y vienen a ser inmuebles o viviendas. Y estas inversiones suelen ser menos líquidas, ya que si quieres vender, te tocará vender la vivienda y eso no se consigue de la noche a la mañana. En cambio, una acción, por ejemplo, sí. Y tenemos también las criptomonedas, que son las que más riesgo tienen a día de hoy. Como veis, opciones muchas. De hecho, me he dejado varias, pero lo importante es que tengas claro que una cartera o portfolio no tiene por qué tener únicamente un tipo de inversión. Podrás tener cosas a largo plazo, cosas a corto plazo, renta fija, renta variable, 1000 cosas. Y una vez que tenemos esto claro, vamos a ver ahora qué es eso de la asignación estratégica. Voy al grano. En la asignación estratégica, una vez que sabemos nuestro perfil de riesgo, objetivo y horizonte temporal, podremos realizar nuestra asignación estratégica de activos. Por ejemplo, 60% en renta variable y 40% en renta fija. Es decir, adaptamos nuestras necesidades al tipo de activos que existen, que como he dicho antes, unos tienen más riesgo que otros. Y esta combinación se realiza teniendo en cuenta las tasas de rendimiento históricas esperadas para cada clase de activo. Y no te preocupes porque vamos a ver ahora un ejemplo, pero antes quiero enseñarte una cosa. Fíjate en esta tabla, donde podemos ver, dependiendo de nuestro tipo de estrategia, qué tipo de activos y su peso deberíamos tener en nuestra cartera. Si por ejemplo nuestro perfil es equilibrado, vemos que en esta tabla nos indica que un 44% serían bonos, otro 44% serían acciones de otros países, un 5% acciones de Reino Unido, un 4% acciones a corto plazo y un 5% materias primas. Además también vemos el rendimiento anual medio, la volatilidad y el mejor y el peor rendimiento. Y esta tabla no hace falta seguir la rajatabla, pero no viene mal para orientarnos. Pero volviendo a la asignación estratégica, vamos con un ejemplo práctico. Si históricamente las acciones han dado, por ejemplo, un rendimiento promedio del 10% anual y los bonos han dado un 5% anual, entonces al combinar un 60% de acciones y un 40% de bonos, se espera obtener un rendimiento promedio del 8% anual. La idea es que al diversificar la cartera con diferentes activos, se puede mejorar la reducción de riesgos y también la rentabilidad a largo plazo. Y aquí seguramente algunos os preguntéis, ¿cómo vamos a mejorar la rentabilidad si esta se reduce al hacer esa media? Es cierto que se reduce la rentabilidad al combinar la renta fija con la renta variable, pero en momentos negativos de mercado también serán menores las caídas, es decir, las pérdidas, por lo que a largo plazo sí que puede darse el caso de que los rendimientos finales sean mejores. Bien, pues ya tenemos claro qué es la asignación estratégica, pero
Vamos a combinarlo con la asignación táctica. Esta asignación está muy relacionada con el rebalanceo que ya vimos en un vídeo mío anterior. Digamos que esta estrategia se basa en la gestión de nuestra cartera, modificando esos porcentajes iniciales para aprovecharnos del mercado, tanto de sus problemas como de sus buenos momentos. Te dejaré en la descripción el vídeo que te comento de los rebalanceos. Pero para entender esto, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en base a tu estrategia, tu dinero se reparte de la siguiente forma. Un 10% en efectivo, un 35% en bonos, un 45% en acciones y un 10% en materias primas. La idea es, si fuera necesario, modificar estos porcentajes para adaptarnos a la situación del mercado. Por ejemplo, por una pandemia se prevé que la demanda de productos básicos aumentará durante los próximos 18 meses. En ese momento puede tener sentido que un inversor modifique los porcentajes y, en este ejemplo, se utilice parte del dinero que tenemos en efectivo para aumentar nuestra posición en materias primas, o bien mover de otra de nuestras cestas o de otro de nuestros porcentajes para aumentar la de materias primas. Por ejemplo, quedaría la cosa así: reduciríamos el efectivo a un 5%, los bonos seguirían igual, las acciones seguirían igual, pero aumentaríamos las materias primas. La asignación estratégica de la cartera seguiría siendo la misma, pero habremos llevado a cabo la asignación táctica. Ahora bien, los cambios tácticos también pueden ocurrir dentro de una clase de activo concreta. En el ejemplo anterior tenemos una asignación estratégica del 45% en acciones, con por ejemplo, un 15% destinado a acciones de pequeña capitalización y un 30% de acciones de gran capitalización. Sin embargo, si las perspectivas para las acciones de pequeña capitalización no parecen favorables en un momento dado, puede ser prudente ajustar temporalmente la asignación dentro de las acciones. Y esto se haría vendiendo el activo del que queremos bajar el porcentaje y comprando el que queremos aumentar, o directamente haciendo una aportación grande al que queremos aumentar, para que así su peso sea mayor y sea el peso que nosotros queremos. O incluso, si en vez de acciones fueran fondos, podríamos hacer un traspaso entre fondos, como también hemos visto en mis vídeos anteriores. Que la idea es que, conforme a la situación económica y de los mercados, vayamos moviendo nuestros porcentajes de cara a conseguir las mayores rentabilidades posibles, así como, evidentemente, para protegernos. Básicamente, la diferencia principal entre asignación táctica y asignación estratégica es el horizonte temporal y la frecuencia de ajustes en la cartera de inversiones. La asignación estratégica es una estrategia a largo plazo que se basa en una combinación inicial de activos, teniendo en cuenta, como hemos visto, los objetivos de tolerancia al riesgo y plazo de inversión del inversor. Los ajustes se realizan periódicamente o en eventos significativos. En cambio, la asignación táctica es una estrategia más a corto plazo, que requiere un mayor conocimiento del mercado y que busca aprovechar oportunidades o mitigar riesgos en el corto plazo, realizando ajustes dentro de una clase de activo o entre clases de activos en base a la situación económica. Pero lo interesante es que ambas se pueden combinar perfectamente. Y bueno, por mi parte me encantaría mostraros alguna herramienta con la que podamos crear nuestra cartera y gestionarla para poder llevar a cabo estas estrategias. Pero este vídeo se extendería mucho, así que yo te lo propongo. Y si te interesa, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo de un ejemplo práctico usando la herramienta gratuita de Rankia para que, como digo, podamos llevar a cabo estas estrategias y crear nuestra cartera. Aprovecho también para recordarte que en la descripción te voy a dejar vídeos relacionados con este tema que te pueden resultar útiles, así como dos vídeos que te voy a dejar aquí a los lados que seguro que también te vienen muy bien. Y poco más. Si el vídeo te ha sido útil, solo te pido que me dejes un me gusta. Bueno, ¿y cómo les pareció? ¿Sí les llamó la atención? Sí, tutor, realmente lo explica de una manera muy buena, la verdad. ¿Cómo es el nombre del señor para pronto seguirlo o seguir Ah, mirando videos? claro, ya le digo, se llaman Bueno, igual lo sacamos del link, como uno puede volver a ver el video. José Navarro. Listo, tutor, muchas gracias. José Navarro y él es de Rankia. José Navarro Day. Bueno, y espera un momentico, vamos a mirar otro videito que también me llamó la atención. Este que ahora no lo encuentro.
Mm. Este también es de Rankia. Este es. Bueno, este se llama diversificación y asignación táctica, claves para maximizar tu inversión, y este se llama Javier Lorenzo. Aquí les paso entonces el enlace a través del chat. Aquí están. Y lo vamos a ver también. Ahí va. Muy buenas a todos. Lo primero de todo, un placer estar aquí con vosotros. Antes de nada, agradecer a Rankia, como siempre, primero el organizar este tipo de eventos, ¿no? Que yo creo que para todos los que estamos aquí, que nos gusta mucho este mundo y lo vivimos, el poder vernos las caras muchas veces creo que es un plus muy grande, ¿no? Sobre todo que hoy en día con el mundo de las redes sociales, webinars, cosas online, muchas veces estamos muy en contacto, pero yo creo que la parte presencial es muy importante y Rankia un poco nos hace ese favor, ¿no? de organizar estas cosas, así que muy agradecido. Y nada, bueno, yo ya con Rankia ya he tenido varias participaciones, varias ponencias y la verdad que es un placer para mí estar aquí en Barcelona porque es la primera vez, como ha dicho Miguel, no la primera vez que organizan este evento. Y nada, la idea pues es hablar un poco sobre la importancia de la diversificación estructural, que yo creo que al final es una cosa que se toca poco en el mundo del inversor minorista, porque muchas veces no valoramos correctamente los riesgos que conlleva operar en el mercado. Los conocemos, los sabemos, sabemos que están ahí, pero muchas veces hasta que no se materializan, ¿no? O no los vivimos en nuestras carnes, no valoramos realmente lo importante que es minimizar los riesgos, controlar la volatilidad de nuestra cartera, de nuestras inversiones. Da igual el enfoque de inversión, ¿eh? O sea, al final es una parte muy importante en cualquier tipo de inversor, ya seas un trader, ya seas trader de más corto plazo, ya hagas más inversión a largo plazo, al final tú tienes que tener ese control en todo momento, lo máximo posible, del riesgo. Y Luis ha dicho una cosa muy buena en la parte final de su ponencia, que es, no lo sé si lo ha dicho así, pero vamos, yo lo suelo trasladar, el mercado es totalmente impredecible. O sea, por mucho que queramos analizar, estudiar, evaluar una compañía, el desarrollo de un índice bursátil, una materia prima, o sea, me sabe mal decirlo porque mucha gente igual estáis en ese proceso de mejorar vuestros análisis, mejorar vuestro estudio. Es muy difícil, es prácticamente imposible saber o tener. Muchas veces no, es cuestión de estadística, ¿no? De que la estadística esté de mi lado. Uf, es que ni aún así os diría, es tan complicado y el factor psicológico, el factor emocional, es tan importante en esos análisis, está tan sesgado a lo que nos acabe de pasar recientemente, que es muy difícil. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que buscar, siempre desde mi punto de vista, son dos cosas. Una, sistematizar nuestra operativa, es decir, estudiar patrones, criterios, filtros, comportamientos que sabemos que estadísticamente se van a, o históricamente van a tener opciones, ¿no? De darme rentabilidad. Al final yo necesito que además de esa rentabilidad, acompañarla, como os decía, con baja volatilidad, con control del riesgo, con reducción de las rachas, las malas rachas, las rachas de pérdidas. Esto es muy importante, ya digo, no lo valoramos hasta que no lo vivimos. Entonces, lo que vamos a ver aquí, simplemente, diferencia entre ETFs y fondos, por si hay alguien que no lo tiene controlado, muy breve, ¿vale? ETFs y fondos, opciones, muchas opciones, que además es un listado de los compañeros de Mecate Signals que lo tienen, o sea, podéis acceder todos a ello y hay muchos fondos indexados, ETFs, o sea, hay muchas opciones, hay alternativas que podéis conocer. Eso lo vamos a tocar de forma breve, pero para que lo veáis. Y luego ya voy a la chicha realmente, ¿vale? A lo que a mí me interesa, que es la diversificación. Pero la diversificación de verdad, y lo pongo ahí, lo tendría que haber puesto en mayúsculas. Igual es culpa de Rankia, que me lo ha puesto en minúsculas. Es muy importante, de verdad, porque al final yo me cansa un poco esto de... Yo invierto en el SP500 porque quiero diversificar. Invierto en 500 empresas. Ostras,
¿Tú conoces la correlación que tienen esas 500 empresas? O sea, ¿tú no te has dado cuenta que muchas de esas empresas, en circunstancias, sobre todo bajistas del mercado, se mueven igual? O sea, tú no estás diversificando. A mí no me puedes decir que invertir en el SP500 es diversificar cuando el SP500 perfectamente te puede caer un 50%. No digo ahora, digo que ha pasado, ¿vale? Que nadie se asuste. Que el mensaje tremendista de momento lo vamos a dejar, ¿vale? O sea, al final es una cosa que hay que tener en cuenta. Tú no estás diversificando. ¿Qué necesitas para diversificar de verdad? Distintos activos, distintas clases de activos descorrelacionadas entre sí, que sepas que tienen, por su naturaleza, aquí ya vamos a la parte de que hay que entender, ¿no? Los activos, renta variable, renta fija, oro, la propia liquidez en sí misma es un activo. Sectores, no es lo mismo invertir en tecnología que invertir en utilities. Me diréis, ya, eso está claro, Javier, es una obviedad lo que acabas de decir, pero en función de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, actuarán mejor o defenderán mejor nuestra cartera o atacarán mejor para conseguir alfa, ¿no? Para conseguir más rentabilidad, distintos sectores. Ya, sí está claro, Javier, que cuando el mercado sube, las tecnológicas suben más. Y cuando hay una recesión económica, las utilities y el consumo defensivo defiende mejor. Ya, no, si la teoría no la sabemos todos, si los relojitos estos de las clases de activos que mejor se comportan en cada fase del mercado económico, recesión, expansión, inflación, deflación, estanflación, todas estas palabras que retumban constantemente, la teoría es fácil, pero luego tomar decisiones, como os digo, con nuestro dinero en juego, en base a esa teórica fase del ciclo económico en la que estamos o hacia la que vamos, es muy complicado. Entonces, ¿a dónde vamos? A sistematizar, ¿vale? Esa toma de decisiones. Ahora llegaremos a esa parte. Lo primero, como os decía, ETFs, fondos. Un ETF, antes Adrián de Scalable ha hablado puntualmente sobre ETFs. Al final los ETFs tienen mucho en común con fondos, ¿vale? No voy a ir al detalle, porque obviamente hay muchas diferencias, pero las diferencias principales es que el ETF cotiza en tiempo real, es decir, funciona como una acción, ¿no? Que puede comprar y vender en cualquier momento. Pues eso, te permite invertir en cosas diversificadas, ir a cosas concretas, como os decía, como sectores, factores, hay ETFs de cualquier índice bursátil, ¿vale? O sea, te permite ir a cosas muy concretas para invertir, ¿no? Nosotros como pequeños inversores y bajo coste. Esto también es una característica que se dice mucho, pero hoy en día los fondos indexados también ya tienen muy bajo coste, con lo cual eso no realmente ya ha dejado de ser una gran diferencia. Y luego los fondos de inversión, ¿no? Que tienen su valor liquidativo, que no puedes comprar y vender en el día, tienes que esperar siempre a cierre de sesión. Al final ahí, pues eso. Ya digo, una serie de diferencias que... Y luego los fondos de inversión, como os decía, no te permiten ir a cosas tan concretas. A lo mejor si tú quieres invertir en sector salud, sí, habrán fondos de inversión que su especialidad sea el sector salud americano. Pero al final hay una gestión activa, habrá un gestor que decida qué empresas del sector salud va a seleccionar. El ETF no, el ETF te dice, toma, las empresas del sector salud, aquí tienes un grupo de las empresas más grandes de este sector. Si lo que quieres tener exposición a eso, forma sencilla, ¿no? Un poco esa es la diferencia, ¿vale? Horario de cotización y operativa, como ya os he dicho. Acceso a clases de activos, sectores y cosas concretas. Y para mí es verdad que una de las más importantes y que tampoco muchas veces valora el inversor minorista hasta que no le toca pasar por caja es la fiscalidad, ¿no? Con ETFs tengo que, si yo quiero pasar de lo que os decía, el ejemplo todo el rato, ETF salud a ETF tecnológico, tengo que vender, si tengo plusvalías, pasar por nuestros amigos y luego comprar el otro. Si trabajo con fondos, lo que hago es traspasar de uno a otro y me libro de esa parte, ¿no? Por eso tiene pros y contras. No es que una cosa sea mejor que otra, porque lo mismo. Ya, Javier, pero es que con lo que acabas de decir, con fondos no puedo ir a sector salud, sector tecnología, a cosas a lo mejor más concretas que a mí me interesen. Pues por eso, habrá que elegir lo que más nos convenga o lo que mejor se nos adapte, ¿vale? Esas son las grandes diferencias, ¿de acuerdo? Yo sobre todo lo que recomiendo es, si vamos a invertir en SP500, pues para coger un ETF del SP500, cógete un fondo indexado al SP500 y así a la hora de traspasar esa parte fiscal te libras, ¿no? Bonos, pues si puedes, ya te digo, si tu forma de operar te lo permite, tu forma de gestionar la cartera te lo permite, vete al fondo indexado. Si no, si quieres trabajar todo con ETFs, perfecto, si no hay ningún problema. Yo en este caso tengo la gran ventaja que al gestionar un fondo de inversión dentro del GPM, asignación táctica,
puedo operar con ETFs, puedo rotar y como es un fondo, no es a nivel particular, no paso por caja. Entonces ahí hay una ventaja muy grande, ¿no? Bien, aquí es lo que os decía, ¿vale? Igual se ve un poco pequeño, sobre todo por el final. Estos son unos listados que tienen, ya digo, los compañeros de Mecate Signals y tenéis ahí, pues eso, ETFs de bonos, ETFs de commodities, es decir, son activos que replican esas clases de activos, ¿no? Son ETFs que replican esas clases de activos. Yo puedo elegir lo que quiera en euros, en dólares, mercado americano, que los inversores minoristas europeos no los podemos operar, mercado, o sea, ETFs que cumplen con la normativa UCITS, es decir, hay una gran barbaridad. Esta lista, veo gente haciendo fotos, la tenéis pública, o sea, me podéis consultar o podéis en Twitter MKT Signals y os dan acceso, o sea, que lo tenéis todo, tanto esta como lo que os decía, sectores, puedo invertir directamente en sector materiales, sector comunicaciones, sector energía. Nosotros en el fondo invertimos en estos sectores en función de lo que los sistemas nos digan, que ahora os explicaré, vamos a unos sectores o a otros, en función de, ya digo, seguimiento de tendencia, correlación entre los distintos y volatilidad, ¿vale? Es una especie de formulita, una especie de, vamos a llamarlo algoritmo, que es muy sencillo y muy simple, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que te dice un poco hacia dónde debe de ir. Javier, ¿eso es garantía de que te va a ir bien? No, en absoluto, pero sí que tenemos estudios históricos de todo lo que da el tiempo de estos activos en los que está demostrado que consigues una rentabilidad ajustada al riesgo bastante superior a la del propio mercado, con lo cual eso es lo que queremos, ganar lo máximo posible arriesgando lo menos posible. Esto también es una obviedad y esto ya sé que es lo que queremos todos, pero claro, lo mismo, decirlo es muy fácil. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones de inversión en base a esto? Estudiando sistemas y optimizando, que no sobreoptimizando, que eso también pasa mucho, llegar a ese rentabilidad-riesgo con la que tú te sientas cómodo. Esto es lo de siempre. Javier, es que a mí me gustaría tener una rentabilidad media del X% al año, pero, claro, no quiero, cuando hay una mala racha, cuando hay caídas, enseguida me pongo nervioso, enseguida vendo o estoy pensando en vender, enseguida cuestiono la decisión que he tomado. Claro, pues igual lo que tienes que buscar es, ¿no?, dentro de lo que se llama la frontera eficiente, rentabilidad ajustada al riesgo, buscar tu punto en el que te vayas a sentir cómodo. Esto, lo mismo, hasta que no lo vives, normalmente no lo sabes. Porque al final, si yo os preguntase ¿para qué invertís en bolsa?, la respuesta, me imagino, de la mayoría sería para ganar dinero. No voy a hacer la prueba, pero vamos, me lo puedo imaginar. Claro, y si yo os hago la segunda pregunta de, vale, pero para ganar ese dinero, ¿cuánto riesgo estás dispuesto a correr? Esa ya no es tan fácil de contestar, porque a lo mejor como no lo hemos vivido, el máximo riesgo posible que puedo sufrir en un momento determinado, no te lo sabría decir, Javier. O sea, ¿me merece la pena ganar un 10% al año, pero que por el camino, en un momento determinado, mi cartera caiga a la mitad? Pues habrá gente a la que sí le merezca la pena y sí que pueda soportar esa máxima caída, y habrá gente que dirá, Javier, yo es que como me caiga mi cartera a la mitad, no, es que ¿cómo me va a caer mi cartera a la mitad? No puedo. Vale, pues busca herramientas, sistemas que reduzcan la volatilidad, reduzcan las rachas de pérdidas y a lo mejor te hacen ganar un poco menos, pero estás más cómodo, estás más tranquilo, sabes que no vas a sufrir en momentos determinados complejos de mercado, ¿no? Situaciones de COVID, situaciones de 2008, 2000, incluso ya no hace falta irse a esos casos tan extremos, o sea, 2022. 2022 el S&P te ha caído un 25%, acaba el año en menos 17. Como nosotros invertimos en euros, aunque esto la gente no lo sabe, el efecto divisa nos vino muy bien, entonces no nos cayó un 17, nos cayó un 10, que había gente que decía, hombre, lo he hecho mejor que el S&P, ya, porque te ha salvado el euro-dólar, lo que pasa es que tú no lo sabes. Vale, o sea que hay muchos matices ahí a tener en cuenta para controlar el riesgo, ¿vale? Lo mismo con sectores europeos y lo mismo con fondos de inversión. Esto ya no son ETFs como las listas anteriores, son fondos de inversión. También puedes invertir en bonos, puedes invertir en renta variable de distintos mercados, puedes invertir en lo que sea. Puedes incluso, oye,
que el mercado lo veo raro, quiero vender. Pero si vendes, pasas por Hacienda. Vale, pues traspaso a un fondo monetario, cash, me quedo en liquidez, y cuando quiera volver a entrar, traspaso al otro fondo. En esos movimientos no pasas por caja. Ya estás teniendo un plus contra el que lo ha hecho con ETFs o el que entra y sale del mercado porque tiene miedo o porque ve lo que cada uno vea. Yo no me voy a meter en la forma de interpretar el mercado de nadie, ¿vale? Iba a decir de adivinar lo que va a pasar, pero interpretar. ¿De acuerdo? Bien. Sara Buffett, tenía que poner alguna referencia, era casi como obligado. No es de las clásicas referencias de Buffett, pero a mí, claro, como yo diversifico todo lo diversificable y todos los diversificadores y todas las cosas que se puedan diversificar, yo las diversifico y las intento diversificar y diversifico un poco más y cuando he llegado al límite, diversifico. Que Buffett me diga que la diversificación es la protección contra la ignorancia, me repatea. Yo digo, no, señor Buffett, la diversificación es demostrar humildad ante el mercado. No tengo la capacidad de adivinar lo que va a pasar. No sé analizar empresas. No sé hacer un análisis técnico para saber si el mercado va a subir o va a bajar la semana que viene. No sé... ¿Y tú gestionas un fondo, macho, si no sabes nada? No, me da igual todo eso. Yo lo que busco es obtener la mayor rentabilidad posible arriesgando lo mínimo posible. ¿Cómo se consigue eso? Diversificando estructuralmente, diversificando de verdad. La gestión del riesgo, lo pone ahí, empieza y acaba con la diversificación. No hay otra forma. Javier, ¿pero puedes poner stop loss? No, los stop loss no te van a salvar en momentos determinados. Javier, ¿pero puedes, cuando vaya el mercado alcista, cuando vaya bajista? Que no vas a poder, que la vas a liar antes o después. Lo siento mucho. No estamos hechos para tomar esas decisiones. Diversifica. Diversifica, controla el riesgo. Y lo que os digo, de forma sistematizada, o sea, que tus emociones no participen en esa toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entra la descorrelación. Yo lo que tengo que estudiar es las cosas sobre las que voy a invertir, necesito que se comporten de forma diferente en distintas fases del mercado. Esto tampoco es estático, ¿no? Otro problema de 2022 fue que a mucha gente nos han contado que cuando la renta variable sube, la renta fija baja. Y al revés. La mayor parte del tiempo. Sí, pues tú dile eso a una persona que tiene un patrimonio ahorrado durante años y que le has dicho, no, mete el 80% en renta fija, que es menos volátil, que es más tranquila, que funciona mejor en circunstancias tal, y solo un 20% en renta variable. Y te cae la renta variable un 25% y la renta fija un 20%. La cartera cae un 21%. Oye, pero tú no me habías dicho esto de que cuando la renta variable baja, la renta fija sube. ¿Y no me habías dicho que en los últimos 40 años el peor año de esta cartera modelo súper buena para defender mi patrimonio que me habías montado solo había sido un 10, un 11%? ¿Cómo es que este año justo me ha tocado a mí caer un 21%? Es el mercado, amigo. No haber venido. Y ya está, es que no te pueden dar otra respuesta. ¿Pero por qué? Porque ahí faltan bases. Renta variable, renta fija. ¿De verdad creéis que con dos cosas estás diversificando? Añade más activos descorrelacionados. Añade la opción de salirte del mercado cuando nada esté funcionando, que puede pasar. Pasa pocas veces y durante fases relativamente cortas de mercado. Pero te pilla un 2022 en las que el oro no funciona, la renta variable no funciona, la renta fija no funciona. Lo único que funcionó fue la energía, las materias primas, que eso supongo que lo veríais todos en el precio de la gasolina y en las facturas de la luz, y el dólar. El dólar actuó como refugio. Ya, claro, sí, bueno, eso lo estás diciendo ahora, que ya ha pasado. En ese momento seguramente no tendrías toda tu cartera en materias primas y en dólares. Pues no, claro que no. Si fuese tan fácil, ¿vale? Pero al final es eso, ¿no? Lo que yo busco es, yo os digo, de aquí a 5 años vais a ganar un 50% de rentabilidad. Ya está, garantizado. Ahora, no tenéis que tocar nada. No apretéis a los botoncitos.
Cuando veáis que baja la cosa, no os asustéis. Os aseguro que dentro de 5 años vais a ganar un 50%, 10% al año, para hacer las matemáticas más sencillas. ¿Qué preferiríais tomar? El camino A, el azul, que baja, sube, baja, sube, baja. El camino rojo, que baja, bueno, que sube, baja, sube, baja. O una cartera diversificada que invierte en 2 activos descorrelacionados. Cartera A más B, que no sube tan rápido en momentos puntuales, pero es más lineal, es más tranquila, tiene menos volatilidad. Este es un caso extremo, o sea, no hay ni un puñetero drawdown, pero que tiene drawdowns más bajos, que tiene rachas de pérdidas menores cuando la cosa va mal. ¿Qué opción queréis? Y luego, ¿por qué no diversificáis? Y luego, ¿por qué le metéis castañazos al SP porque os apetece o al Nasdaq porque está subiendo? Diversificar, ¿vale? Entonces, al final nosotros, yo como gestor, con la responsabilidad que ello conlleva de proteger el patrimonio de la gente que confía en mí, de gestionar de forma correcta, ¿qué hacemos? Diversificación estructural, como ya os he dicho, invertimos en renta variable, en renta fija, en oro, en la propia liquidez, dentro de renta variable, sectores americanos, sectores europeos, factores, small caps, todo lo que se pueda diversificar. Y luego no es solo que invirtamos sobre eso, sino que utilizamos sistemas de asignación táctica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscamos es, dentro de estar invertidos en todos los activos posibles, o en la mayoría, lo que hacemos es, en función de sistemas, de parámetros, como os he dicho, de tendencia, de volatilidad, dar más peso a lo que mejor lo está haciendo. Que no significa que sea lo que mejor lo va a hacer, pero históricamente, estadísticamente, siguiendo esos sistemas, obtienes una rentabilidad riesgo superior a la de simplemente estar en el SP500 o simplemente estar en renta variable global. Vas jugando con esos pesos, ¿vale? Esa asignación táctica de activos, ahora os explicaré brevemente cómo funciona. Realmente combinar ambas cosas ya lleva implícito que gestionas el riesgo y, como os digo, esa toma de decisiones es sistemática. O sea, yo no me levanto por la mañana y digo, venga, voy a analizar el mercado, voy a ver cómo están las cosas y entonces decido en qué invertir. No, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que os decía, mis análisis van a estar sesgados. Seguramente, si mi hija pequeña me ha dado la noche, voy a analizar de una forma, y si mi hija pequeña ha dormido toda la noche del tirón, el análisis será diferente. ¿Por qué? Porque el factor emocional es muy importante y yo, psicológicamente, no voy a estar igual si he descansado mejor o si he descansado peor. Algo tan sencillo como eso. Algo tan simple. No me quiero ir a más temas que pueden entrar, o a que la operación, que os habrá pasado a todos, la operación que he hecho anteriormente me ha salido mal, entonces la siguiente, el análisis me lo invento, pero lo que estoy haciendo es operar por venganza, porque lo que quiero es recuperar lo que acabo de perder. El análisis no puede ser el mismo jamás. Con lo cual, para eliminar todo eso, sistema. Toma de decisiones sistemática, ABC, cosas sencillas, simples, que tengan sentido común y que sea fácil confiar en esos sistemas, confiar en ellos, porque veo que los últimos 30, 40, 50 o 60 años han tenido una rentabilidad riesgo óptima, interesante, buena opción. Me habrían permitido en los últimos 30, 40, 50 años ver cómo crece mi capital de forma importante, pero teniendo el mayor capital posible por el camino, porque las rachas de pérdida son muy pequeñas y la volatilidad de la cartera está muy controlada. Eso es lo que quiero. 2 objetivos. Ganar lo máximo posible, pero teniendo el mayor dinero posible en cartera durante el camino. Esa segunda parte es muy importante y no la valoramos. Habrá quien sí, pero en general no la valoramos lo suficiente. ¿Vale? Entonces, lo que veíais ahí, diversificación estructural más asignación táctica, cartera robusta y eficiente en cualquier situación de mercado. De eso se trata, ¿vale? Los sistemas de asignación táctica, lo que os he dicho, parámetros muy sencillos, muy simples, que lo que nos ayudan es a seleccionar en qué debemos estar invertidos, en función de momentum, tendencia alcista, tendencia positiva, fortaleza, llamadlo como queráis. Volatilidad,
a mí también que una cosa esté subiendo mucho, pero pegue unos bailes de vez en cuando que tiran para atrás, también tengo que tenerlo controlado eso. Y luego la correlación, lo que os digo, ¿no? Esa correlación entre activos para decidir que si es mejor invertir en tecnología, o si es mejor invertir en financiero, o si es mejor invertir en industria, o si es mejor invertir en salud, por poner ejemplos, ¿vale? O si ahora, como la renta variable y la renta fija, ejemplo 2022, se han correlacionado para mal, pues no, salte de renta variable y vete a renta fija. ¿Para qué? Si se están comportando igual. No estoy diversificando en este momento, cambiando de renta variable a renta fija. ¿Vale? Pues no te vayas a renta fija. ¿Dónde te puedes ir? ¿Qué lo está haciendo bien? ¿Qué se está comportando diferente a la renta variable? Y entonces los sistemas te llevan a esos activos. A veces con mejor tino, con mejor acierto en el corto plazo, a veces con peor, pero a Tutor largo Andrés, plazo, perdonad que repita esta frase mucho, pero es que es lo que quiero que salgáis de aquí con la frase en la cabeza. La rentabilidad ajustada al tutor, riesgo de mi cartera será muy superior a la del... qué pena, el video sí está bueno, pero sí, o Ja, sea, me gusta, ¿qué está más, bastante Luis? extenso. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Sí, ¿me escuchan? Sí, que el Sí, video está bien, pero está bastante extenso. está Me gustaría largo, que sí. pronto pudiéramos mirar un poquitico la guía de actividades, porfa. Ah, ¿quiere ver la guía? Bueno, Sí, bien. señor. O sea, porque todavía la actividad, pues bueno, ya tenemos poco tiempo y la verdad, Ah, venga, espera un momento. Sí, ya sé a qué se refiere. sí, señor. Le voy a pasar una grabación de cómo hacer los cálculos para las 10 acciones. Perfecto. Sí, yo tengo ya un video hecho que hice Sí, señor. anteriormente. Espere, ya Y se lo, lo y, paso. y lo otro también, doctor, sí, para que miremos la guía un momentico, por favor. Eh, sí, la puede proyectar un momentico ahorita, porfa. Bueno, sí, ya un momentico. A ver, entonces esto. Ah, it went down tonight. Pues mire, aquí les estoy pasando un enlace donde está la grabación de cómo hacer eso en Excel a partir del minuto 36. A partir del minuto 36. Ah, bueno, aquí está. Entonces, ahí encuentra la explicación de la utilización de Risk Simulator y el portafolio de inversión, ¿no?
Tutor, yo hasta el momento pues no he podido ni instalar Rig Simulator. ¿Por qué? La verdad, bueno, estuve intentando y no sé. Yo ya le había explicado que yo lo tengo instalado en el computador, pero no he podido, no sé si hay que desactivarlo o qué debo hacer. ¿Pero usted ya lo tenías instalado antes? Sí, señor, ya lo tenía instalado. Ah, pues sí, exactamente así es. Tiene que desinstalarlo completamente, reiniciar el computador y luego sí seguir los pasos de la guía. Ah, bueno, listo, sí, señor. Bueno, ahí está entonces el enlace de grabación. Vamos a ver ahora la guía. Y actividades. Bien, bien, bien. Bueno, tengo que descargarla. Espera un momento. Bueno, entonces comparto pantalla. Aquí está la guía componente práctico y aquí tenemos el anexo de manual para ejecutar optimización estática y dinámica. Bueno, ¿y aquí cuál punto quiere ver, Luis? La guía al componente, sí, guía al componente práctico, paso 4. Denle un poco más abajo, tutor, por favor. Espera un momentico, tutor, por favor. Ahí. Ahí. En la parte, dice, como actividad colaborativa, cada estudiante deberá seleccionar los 2 mejores activos financieros de su portafolio de inversión y conformar entre todos un solo portafolio de inversión grupal. Ah, ok. Si hay forma de que nosotros podamos trabajar de manera grupal en el simulador No, o no porque ustedes son okay. muy poquitos. Esto era para grupos de A5. Entonces toca que los dos trabajen. Bueno, si pueden con Arlenis mejor, pero entonces que entre los tres formen 10 activos. Entonces uno escoge 3, el otro 3 y el otro 4. Listo, y en caso tal de que la compañera Arlenis no trabaje con nosotros. Entonces tocaría que lo hicieran entre usted y Diego. Sí, señor. ¿Hacemos Sí. 5? ¿Cogemos 5 cada uno Sí, o 6? 5 y 5, correcto.
5. Ah, bueno, listo. Pero entonces, así mismo con el simulador Howard, se me escapa el nombre. No. A ver, el simulador How the Market Works era para que ustedes lograran aumentar el valor del portafolio, ¿sí? Sí, Pero señor. ya, pero mire más abajo, porque es que ya cuando tienen los resultados de esos activos financieros, entonces aquí van a empezar a utilizar el Risk Simulator. Ya le digo dónde. Aquí. Esta es la página número 8. Dice, el estudiante deberá descargar e instalar en su computador el software Risk Simulator, ¿sí? Que precisamente toda esa explicación yo la doy ahí en el video, en el enlace que les compartí ahorita por el chat a partir del minuto 36. ¿Mm? Las indicaciones para utilizar esta y otras funciones de la aplicación Risk Simulator están en el anexo 3, que es este de acá. Manual para ejecutar optimización estática dinámica mediante Risk Simulator. ¿Sí? Y tiene que responder a esta pregunta. 5, de la parte colaborativa, que dice, ¿cuál será la asignación óptima de activos financieros dentro del portafolio de inversión que logre maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo? O sea, eso es calcular el índice Sharpe utilizando la función optimización estática de Risk Simulator. Y eso está ahí en el video. ¿Ok? Pregunta 6. Si usted pudiera invertir en el mercado OTC, o sea, el no regulado, el OTC, over the counter significa, pregunta, ¿cuáles instrumentos financieros harían parte de su portafolio de inversión y cuáles serían los motivos de su elección? Justifique su respuesta. ¿Ok? ¿Ok? Sí, tutor. Entonces entiendo que lo que debemos es de instalar el simulador, el RIT, Risk y Simulator. posterior, RIT Simulator, sí, señor. Y, y ya empezar a trabajar. Correcto, correcto. Tutor, para serles sincero, no creo que pronto el tiempo nos alcance. No, sí les La, tiene que alcanzar. Sí les tiene que sí, alcanzar. Lo que pasa es que ustedes empezaron todos tardecito. Pero aunque se acabe la actividad, pues yo les puedo extender unos días más y me envían la actividad con esto de Risk Simulator. Yo necesito que ustedes utilicen Risk Simulator, ¿ok? listo, su señor. Yo espero a más tardar mañana, Dios mediante, bueno, volviendo al otro simulador, bueno, realizar las compras, las órdenes de compra, ¿cierto? Y ya mirar a ver si se obtienen las ganancias esperadas o no. Y ya Dios Correcto. mediante el sábado, ya descargo el RIT nuevamente y ya me pongo a trabajar y voy Pero compartiendo los mira, avances. mire, Luis, oiga lo siguiente, como Sí, sí. estas actividades no son una dependiente de la otra, usted puede ya empezar a hacerlo de Risk Simulator. Tiene que ir a Finance Yahoo, buscar 5 acciones usted, Diego consigue otras 5 y ya pueden empezar a desarrollar el punto número 5 de la optimización estática con Risk Simulator. Pero mire que yo las acciones de Yahoo, ya las hice, de hecho yo las compartí en el foro, si no me equivoco. A mí no me las tiene que compartir, tienes que Ok, con eso hacerla, tiene que, digamos, buscar en Yahoo Finance por lo menos unos 10 años, valores mensuales de precios de esas acciones, ahí tal cual como dice en el video, y bueno, ya el video le saca o le indica cómo calcular el índice de Sharpe, pues ese sería prácticamente el desarrollo del punto número 5. ¿Ok? Esto no lo podemos dejar a medias, Luis, toca hacerlo, toca hacerlo. listo, sí señor. Sí, claro, nosotros vamos a darle con la mejor actitud para sacar esta actividad adelante, sí señor.
Ok, aquí también, aquí hay un video en lo que es el anexo 3, ¿sí? Como dice ahí bien clarito. Fundamentos de... Voy a darle clic acá, porque aquí están todos. Le da uno clic ahí, aquí le coloca el password, pero espere que no me lo vieron en otra página. Esta es la clave. Entonces copio la clave, copiar, y aquí a este enlace, en lugar de darle clic como yo hice ahorita, le da botón derecho y selecciono la opción que dice abrir vínculo en nueva pestaña, para Tutor, que no cierre este archivo y no me lo estamos abra aquí mirando, en otra tutor. pestaña. Tutor, qué Aquí pena, no le estamos colocamos mirando. la contraseña y le damos submit. Ay, lo pegué mal. ¿Qué es lo que me dice, Qué pena, Luis? tutor, no estamos mirando lo que está haciendo. Bueno, qué pena. Espero les comparto pantalla. Ya. Ok, este es el anexo 3, ¿cierto? El anexo 3. Aquí entonces, en este enlace de Vimeo, que está alojado el video en Vimeo, ustedes pueden visualizar o van a visualizar el video 6139 del 7 de diciembre de 2021 y el EE 6139 del 9 de diciembre. En esos dos encuentro una explicación detallada directamente del capacitador, pues un capacitador muy reconocido, o pueden mirar también la grabación que yo hice, cualquiera de los dos. Le dan clic acá, esto les abre esta página, le damos clic, le damos control B pequeña y le damos enviar. Uy, pero ya no funciona la contraseña. ¿Será que deshabilitaron el video? Sí, deshabilitaron el video. Bueno, entonces toca que simplemente miren el video que yo hice, porque parece que este que estaba funcionando ya no está funcionando. El enlace que yo les compartí fue este. Ya, ¿sí? Este de acá, el ROI es de -1, o sea, una correlación perfecta negativa. Pueden tomar valores diarios o mensuales. Ahí está la explicación de cómo hacen esto ¿Sí? en Excel. Ustedes prefieran. Yo, por ejemplo, tomé, ¿de cuántos? 200. Yo tomé 284 valores. ¿Ok? Y ahí toda esa explicación la hace. Con colores y todo. Entonces tocas que vean eso. Es que vean eso. ¿Ok? ¿Listos? Sí, señor, sí, tutor, como le digo, ya aquí lo que nos toca es trabajar y de irle compartiendo los avances a usted por el foro. Ok, listo. Perfecto. Bueno, ya entonces todo clarito. ¿Y Diego tiene ya instalado el Risk Simulator en el computador? Sí, yo lo tenía instalado Bueno. para una materia. Si acaso no funciona la licencia, pues ahí mismo en el manual del anexo 3, él dice, hay un correo electrónico que menciona, que es el enlace web, mejor dicho, el enlace web para acceder a la licencia, para que el software cuando usted entre a esa página web, automáticamente le envía al correo que usted haya registrado una licencia para que la coloque en su instalación de Risk Simulator en su computador. ¿Ok?
Y también le llega el manual de instalación. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, que pasen entonces una feliz noche. Muchas gracias por haber asistido y pues me van comentando ahí dentro del foro de los avances, ¿ok? Listo, Buenas tutor. noches. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, Feliz noche. con muchísimo gusto. Compañero Feliz Diego, noche. feliz noche. Feliz Estamos en noche, contacto. Hasta luego. señor. Que duerma.